estudioso de esta enfermedad, publicó que el síndrome de Sjögren era un estado crónico de hiperactividad inmunológica que predisponían a los pacientes al desarrollo de linfoma maligno. Posteriormente, Block y colaboradores fueron los que subdividieron a esta enfermedad en su forma primaria y secundaria. En 1968, Chilson y Mason propusieron un sistema de clasificación para las biopsias de glándula salival menor, las cuales se utiliza hasta la fecha. En 1988, Talal propuso el término de exocrinopatía autoinmune, entidad que en la actualidad se conoce así también a esta enfermedad. A partir del año 2000, se publicaron los primeros criterios validados tanto por la Liga Europea del Reumatismo como por la Sociedad Americana de Reumatología, ya que posteriormente explicaré, los criterios previos no eran criterios validados. En cuanto a epidemiología, sabemos que esta enfermedad tiene una predominancia fuertemente femenina en relación a masculino, en una relación 9:1, y el pico de esta enfermedad ocurre en la posmenopausia, aproximadamente en la sexta década de la vida. Las tasas de incidencia y prevalencia reportadas varían ampliamente, ya que todos sabemos que se utilizan diferentes criterios de clasificación y la edad de los pacientes son muy diferentes. Por eso es que vemos en unas publicaciones unas tasas diferentes de incidencia y prevalencia. En este metaanálisis publicado en el 2014, la prevalencia variaba entre unos 100 y 1,000 y la tasa de incidencia era de 6.92 por 100,000 personas año riesgo. En cuanto a criterios de clasificación, debido a que esta enfermedad tiene un diagnóstico muy complejo y requiere un enfoque escalonado para evaluar síntomas y evidenciar autoinmunidad, ya que el diagnóstico diferencial de un síndrome de Sjögren es muy amplio porque sabemos que hay muchísimas causas de sequedad. Por lo tanto, desde 1965 se han lanzado diferentes sets de criterios clasificatorios. Hasta antes del 2002 se habían publicado los criterios de Copenhague, los criterios japoneses, los criterios griegos y los criterios de California. La característica de estos criterios era que fueron propuestos por expertos solitarios o especialistas de grupos multidisciplinarios. Pero como ya comenté, desde el año 2002 hasta la fecha se han publicado 3 sets de criterios de clasificación. Los primeros validados fueron publicados en el 2002, que fueron los criterios del Consenso Americano Europeo. Estos criterios estaban basados en síntomas oculares, síntomas orales, signos oculares, histopatología de la glándula salival, implicación de la glándula salival y autoanticuerpos anti-SSA y SSB. Posteriormente, estos criterios del 2002 fueron reemplazados por los criterios del Colegio Americano de Reumatología en el 2012. Estos criterios tenían la característica de ser muy objetivos y constaban solamente de la positividad para anti-SSA o SSB o factor reumatoide y anticuerpos antinucleares. También constaban de la positividad de la biopsia de glándula salival menor y se tenía que reportar la presencia de una queratoconjuntivitis seca con un score de tinción ocular mayor de 3. Posteriormente, estos criterios fueron reemplazados por los que fungen actualmente, que son los criterios ACR-EULAR, que fueron lanzados en el 2016. Estos criterios son un poquito más complejos y requieren la positividad de una biopsia de glándula salival menor, la presencia solamente de anticuerpos anti-SSA positivos, la tinción ocular con un SS fue aumentada a un score de 5, al menos en un ojo, la prueba de Schirmer al menos en un ojo, sin anestesia, y la presencia de un flujo salival no estimulado menor o igual a 0.1 mililitros por minuto.
La fortaleza de estos nuevos criterios ACR-EULAR 2016 radica en la capacidad de distinguir a pacientes en fases más tempranas de la enfermedad para enrolarlos en estudio de investigación que tanto necesitamos, debido a que todavía no hemos tenido un tratamiento que ayude grandemente a estos pacientes. Las pruebas de validación de estos criterios hasta la fecha han sido exitosas. Y hasta aquí termina mi participación y doy la bienvenida al doctor Mario Adán para que nos platique acerca de la fisiopatogénesis, y muchísimas gracias. Doctor Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primeramente quisiera agradecer a todos los que participan en poder llevar a cabo estos seminarios del Consejo Mexicano de Reumatología. En esta ocasión les voy a hablar sobre la patogénesis del síndrome de Sjögren. Pues de alguna manera, con la presentación anterior nos queda claro que el síndrome de Sjögren pues, es una enfermedad de origen autoinmune que tiene un contexto inflamatorio, es algo sistémico, pues que principalmente existe un daño a las glándulas salivales, glándulas lagrimales. Y pues si analizamos una biopsia de pacientes con este síndrome, pues observamos que hay un gran infiltrado de células inmunológicas. Y justo el entender por qué se están llegando esas células inmunológicas a estas glándulas y por qué están ocasionando este daño, este deterioro de estas glándulas, pues tenemos que empezar a disectar, ¿no? Disectar la participación de los dos componentes de la respuesta inmunológica, tanto el brazo de inmunidad innata como el brazo de inmunidad adaptativa. A fin de poner claridad para poder entender la patogénesis de esta enfermedad, voy a recapitular los puntos importantes de ambos brazos de la respuesta inmunológica. Todos recordamos que la inmunidad innata pues, es la principal en estar reconociendo ciertos patrones altamente conservados para empezar a reclutar células, ¿no? Estas células son reclutadas una vez que reconocen, pues endocitan, fagocitan, reconocen ese microorganismo o esa molécula, y su función es tratarla de eliminar, reclutar más células y tratar de eliminar. En muchos casos, pues esto no es factible, y entonces, de alguna forma, pues va a tener que entrar la inmunidad adaptativa. ¿Cómo va a entrar? Pues la inmunidad adaptativa va a entrar justamente con esas mismas células que estamos viendo de la inmunidad innata, porque justamente en la inmunidad innata vamos a tener células que me van a permitir transportar los antígenos, ¿no? Y para poder transportar los antígenos, primero tienen que llegar al sitio de lesión. Entonces, las células de inmunidad innata, como se ve en el video, pues tienen mecanismos que pueden ir pegados al endotelio y llegar justamente al sitio. Ahí estamos observando cómo los neutrófilos llegan, ¿no? Los monocitos llegan, ¿no? Sabemos que los monocitos, hay células NK, y justamente una de las células que me interesa hablar son las células dendríticas. ¿Por qué? Porque ellas van a hacer el link, el puente entre el brazo de inmunidad innata y el brazo de inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque estas van a ser las encargadas justamente de transportar los antígenos hacia los órganos linfoides. Como se ve en el video, pues una célula dendrítica llega a los órganos linfoides, ¿no? Después de haber captado un antígeno. ¿Para qué llega al órgano linfoide? Bueno, ahí vemos una célula dendrítica que prácticamente va a procesar y presentar el antígeno a las células T, ¿no? Va a haber una sinapsis inmunológica. Y esos linfocitos T que tenemos aquí es un T cooperador, va a ayudar, va a cooperar con la respuesta de linfocitos T. Y de esta forma pues se va a generar los dos componentes efectores de la respuesta. Primeramente una expansión y luego, si es linfocito B, generación de anticuerpos. Si es linfocito T cooperador, pues cooperar con la respuesta. Si es un linfocito T citotóxico, pues tratar de eliminar o matar células. ¿Por qué es importante tener presente estos dos brazos de la respuesta inmunológica? Para tratar de entender qué está ocurriendo en este daño que se presenta en las glándulas salivales en el síndrome de Sjögren.
Si analizamos dos biopsias, una de una lesión leve y una de lesión severa, sabemos que el infiltrado es distinto. En la lesión leve, principalmente va a haber un infiltrado de células T, infiltrado de macrófagos, de células dendríticas. En cambio, muy poco infiltrado de células B. Sin embargo, ¿qué va a pasar en una lesión cada vez más severa? Observamos que el infiltrado de T es menor, disminuye, en cambio aumenta un infiltrado de células B. Entonces nos habla que diferentes componentes de la respuesta inmunitaria adaptativa están infiltrando y están ayudando pues, a este daño de las glándulas salivales. Y entender por qué se están infiltrando linfocitos T y linfocitos B, pues no nos lleva más que entender la respuesta inmunitaria innata. A lo largo de las siguientes diapositivas es lo que voy a tratar de esclarecer. Quizás estamos hablando de un síndrome donde su patogénesis es poco conocida, por lo tanto hablamos de una enfermedad poco diagnosticada y por lo tanto poco tratada. Afortunadamente, cada vez hay más investigación para entender pues la patogénesis del síndrome de Sjögren y nos ha llevado a ciertas evidencias. Una de ellas es que la respuesta inmunológica se está activando ahí. Por lo tanto, el entender la respuesta en el sitio de las glándulas salivales nos lleva a entender cosas que comúnmente en una glándula salival de un sujeto sano no se observan. ¿A qué me refiero? Los sujetos con síndrome de Sjögren, las glándulas salivales van a presentar esto, van a secretar esta serie de quimiosinas de la familia CC, CCL17, CCL19, 21, 22 e incluso quimiosinas de la familia CXL3. ¿Qué va a ocasionar esto? Bueno, en la glándula salival, al secretar estas quimiosinas, pues se van a reclutar gran cantidad de células dendríticas por las quimiosinas de la familia CCL. En cambio, por la familia de las quimiosinas XL, pues se van a reclutar linfocitos B. Si analizamos estas células inmunológicas, también va a permitir el reclutamiento de células T. Entonces va a haber generalmente un perfil de linfocitos T de perfil tipo 1 y de tipo 17. Y recientemente incluso se ha observado este otro perfil, linfocitos T foliculares. Y además, sumado a todo esto, también vamos a encontrar la presencia de interferones. Como se acaban de dar cuenta, no es normal que en las glándulas salivales existan todos estos componentes de la respuesta inmunológica. ¿Cómo van a estar interactuando? Bueno, vamos a ver algunos hallazgos que se han encontrado de estos pacientes. Si comparamos una célula epitelial de glándula salival, comúnmente no expresa receptores de la inmunidad innata. ¿A quién me estoy refiriendo? A los PRRs. Uno de los PRRs más estudiados son la familia de receptores tipo TOL. Entonces, casualmente, las células epiteliales de las glándulas salivales expresan TLR. ¿Qué TLR? TLR3. Si me preguntan en este momento, TLR3, ¿dónde está? ¿En qué células está? Principalmente en células inmunológicas e incluso está en los endosomas en el interior de las células. Pero casualmente, en los pacientes con síndrome de Sjögren, sus células epiteliales de glándulas salivales expresan TLR en su parte externa. De ahí que apoya a la evidencia que el inicio del síndrome de Sjögren podría deberse a un factor de una infección viral. Algunos pacientes ya se ha asociado a infección, por ejemplo, como virus de Epstein-Barr. Sin embargo, sabemos que no todos los pacientes se pueden asociar a infecciones virales. Bueno, ¿qué pasaría si existen infecciones virales? Bueno, TLR3 es capaz de reconocer RNA viral. ¿Y qué va a ocasionar? Pues la presencia de un ambiente inflamatorio. ¿Cómo lo va a hacer este TLR? Bueno, a través de uno de los factores más importantes, el factor nuclear NF-κB. NF-κB incluso es uno de los factores más relacionados con los procesos inflamatorios. Por una parte va a ser NF-κB y por otra parte va a ser el factor IRF. Por una parte se genera el ambiente inflamatorio y por otra parte se va a generar el ambiente de interferones. Incluso estudios de secuenciación del genoma completo han estudiado ciertas variantes justamente relacionadas a la susceptibilidad de desarrollar síndrome de Sjögren y casualmente esas variantes caen en los genes que están regulando estos factores nucleares importantes en ese proceso inflamatorio. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, este factor TNF-AIP3 que regula NF-κB y KB que regula negativamente NF-κB. Entonces, las células de las epiteliales de glandulares pues tienen una función anormal en estos factores
importantes de la inflamación. ¿Y qué va a ocasionar esta presencia de estas citocinas relacionadas con la inflamación? Bueno, va a ocasionar que las mismas células epiteliales expresen mayor cantidad de receptores de muerte celular. Entonces, se va a encontrar muerte celular de estas células epiteliales, por lo cual se va a generar gran cantidad de autoantígenos. ¿Qué tipo de antígenos? Bueno, el antígeno LA, el antígeno RO, que va a ser, pues va a estar expuesto. Además de esto, pues se va a encontrar la expresión de ciertas moléculas de adhesión. Entonces, como se dan cuenta, cada vez se están sumando más factores para generar todo lo que se necesita para activar una respuesta inmunológica. Además, las células epiteliales van a expresar moléculas de coestimulación. Antes de hablar de moléculas de coestimulación, con este ambiente también van a estar participando o se van a estar reclutando células dendríticas, tanto células dendríticas clásicas como células dendríticas plasmacitoides. Una de las características de estas células dendríticas plasmacitoides es que reconocen RNA viral y generan gran cantidades de interferones. Por otro lado, las células dendríticas clásicas, las de origen mieloide, pues van a ser justamente las mejores células presentadoras de antígeno a los linfocitos T. Si a eso le sumamos que también se reclutan células NK, pues prácticamente las células glandulares están generando todo este ambiente para que se pueda generar esa respuesta inmunológica. ¿Qué va a pasar con la respuesta de linfocitos T? Si analizamos un curso de inmunología, siempre nos hablan que la célula presentadora es capaz de activar los linfocitos TCD4 en un contexto de moléculas de clase 2 y van a generarse diferentes perfiles. Un perfil que se conoce como tipo 1, que se caracteriza por la presencia de interferón gamma. Un perfil que se llama perfil tipo 2, el clásico TH2, que se caracteriza por esta serie de citocinas importantes, en este caso para respuestas contra patógenos intracelulares, para patógenos intracelulares, de acá TH2 para patógenos extracelulares. Y si seguimos en el avance de la respuesta inmunológica, en los estudios de la respuesta, pues hoy en día se conocen otros perfiles. Por ejemplo, podemos hablar del perfil TH17, que también son para patógenos extracelulares, e incluso perfiles que permiten suprimir esta respuesta de estas respuestas anteriores, que son las T reguladoras. E incluso hoy en día también podemos estar hablando de un perfil de linfocitos T foliculares. Esto que se conoce de la respuesta inmunológica, ¿qué se ha encontrado en los pacientes con síndrome de Sjögren? Bueno, se han encontrado dos cosas. Número uno, en las células epiteliales presentan grandes cantidades de estas dos moléculas, CD80 y CD86. ¿Qué son esas dos moléculas? Moléculas coestimuladoras. Otra de las moléculas que expresan esas células epiteliales es CD40 y además expresan clase 2. Normalmente una célula epitelial más de glándula salival no tiene por qué estar expresando esas moléculas. Entonces, prácticamente, ¿qué función va a estar teniendo esta célula epitelial? Como si fuera una célula dendrítica. Va a darle las mismas señales que le daría una célula dendrítica. De esta manera, pues va a permitir la activación de muchas clonas autorreactivas. ¿Y hacia qué perfil se van a dirigir? Bueno, hoy en día hablamos que el síndrome de Sjögren, pues existe un perfil tanto tipo 1, caracterizado por interferón gamma, caracterizado por TNF, y un perfil TH17, caracterizado por interleucina 17, interleucina 22. Incluso se asocia más el perfil TH17 a la gravedad de esta enfermedad. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, pues estas células, estas citocinas que están generadas por este perfil, van a atraer más células, van a activar más células endoteliales. ¿Por qué van a atraer más células T? Porque se siguen generando estas quimiosinas. ¿Y a qué va a llevar estos nuevos linfocitos T? Hoy sabemos que se va a generar un perfil de linfocitos T foliculares. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, hoy sabemos que los T foliculares son los mejores linfocitos T en estar cooperando con las células B, en formar la reacción de centro germinal, en favorecer que estos linfocitos B lleguen, proliferen y generen anticuerpos. Entonces, teniendo todo esto en contexto, pues se dan todos los elementos necesarios de la respuesta inmunológica gracias a las células epiteliales glandulares para que se forme una respuesta lamentablemente contra antígenos
principalmente contra antígenos que van a generar pues, los anticuerpos anti-LA, anti-RO e incluso anticuerpos anti-anticuerpos, que prácticamente es el factor reumatoide. Esto es muy importante porque justamente la respuesta de T foliculares se está asociando más a la generación de estas estructuras que son parecidas a los centros germinales. Si analizamos qué tipo de linfocitos B son los que se activan, pues hablamos de una mezcla de linfocitos B convencionales y linfocitos B de zona marginal, que comúnmente su función va a ser en el vaso. Esto va a estar asociado con la gravedad, de ahí que lamentablemente muchos pacientes con síndrome de Sjögren tienen mayor susceptibilidad a desarrollar linfoma de células B. Tratar de entender cuáles son los mecanismos que van a derivar a desarrollar linfoma no lo podemos conocer aún, pero sí que conocemos que se van a formar ahí en el sitio inmunocomplejos, que están todos los elementos para activar estas clonas autorreactivas, ¿no? Que va a existir una fuerte reacción de expansión de linfocitos B, recuerden, porque se llegan los linfocitos T foliculares, ¿no? Una de las citocinas claves en esto va a ser el factor BAF, ¿no? La formación de inmunocomplejos, estructuras tipo centrogerminales, ¿no? Pérdida de todos esos mecanismos de regulación, y pues esto va a llevar pues a una hiperproliferación de linfocitos B que nos va a llevar al escape de estas células que van a desarrollar posteriormente el linfoma. Entender por qué en estos pacientes de alguna forma la respuesta inmunológica no es adecuada, está desbalanceada, no está propiamente regulada, pues no podemos culpar más que a ciertos factores genéticos. Quizá uno de los factores genéticos más estudiados, más asociados con la enfermedad, pues clásicamente son los genes que están en el brazo corto del cromosoma 6. ¿A quién me estoy refiriendo? A las moléculas del MHC, a los locus de moléculas de clase 2, por ejemplo, HLA de QA1, HLA de QB1, con diferentes alelos. Sin embargo, hoy sabemos que no solo podemos culpar a las moléculas del MHC, sabemos que otros genes están asociados a predisposición de esta respuesta desregulada y al desarrollo de esta respuesta inmunológica en contra de estas glándulas, de estas células epiteliales. ¿Qué genes son? Bueno, tenemos genes de la respuesta de linfocitos T, genes responsables de la señalización de la respuesta de T, también tenemos genes responsables de las células B y de su señalización, obviamente moléculas importantes, claves en el procesamiento, en la presentación de antígeno, en la coestimulación. No podemos olvidar que también tenemos genes o ciertas variantes génicas asociadas pues, a moléculas inflamatorias, ¿no? También a receptores. Uno de los receptores claves es XR5, porque prácticamente es el que va a empezar a atraer linfocitos B, linfocitos que van a formar estos centros germinales, regulación que les hablaba de NF-κB. También no solo son variantes génicas, no son solo polimorfismos. Hoy también hablamos de todo ese control epigenético. ¿A quién podemos encontrar como responsable? Podemos hablar de microRNAs, ¿no? Entonces se han asociado el desarrollo de síndrome de Sjögren a ciertos microRNAs. Bueno, algunos a la baja, otros a la alta. Principalmente estos microRNAs van a estar asociados pues, a la proliferación, a la activación de células T. Otros van a estar relacionados con los procesos inflamatorios, otros van a estar relacionados con la activación de B. Entonces, si se dan cuenta, cada vez hay más factores genéticos y epigenéticos que nos van tratando de entender cómo se monta toda esta respuesta desregulada. No solo hablamos de microRNAs, también hay estudios que han demostrado los cambios epigenéticos, por ejemplo, la metilación, ¿no? Genes hipometilados o genes hipermetilados, pues se va a traducir a mayor transcripción, a mayor expresión de la proteína, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de este gen, FOXP3 hipermetilado, pues nos va a llevar a que no hay una fuerte expresión de esa molécula. ¿Qué es FOXP3? Para los que no recuerdan FOXP3, bueno, FOXP3 es un regulador de autoinmunidad. Es una de las moléculas claves
para que funcionen las células T reguladoras, para que se generen las células T reguladoras. Y sabemos que las células T reguladoras, pues su función es frenar, apagar la respuesta tanto de linfocitos TH1, TH17. Entonces, pues es una de las explicaciones para poder entender por qué existe toda esta desregulación de la respuesta. Para que no nos perdamos en todos estos mecanismos de la respuesta que he hablado que se encuentran alterados, les traigo esta lámina que resume todo lo anterior. Hablamos que qué va a ocurrir en los epitelios de los pacientes con síndrome de Sjögren. Número 1, va a haber una gran producción de quimiosinas, cosa que no ocurre en las células epiteliales de un sujeto sano. Además, estas células epiteliales van a expresar gran cantidad de moléculas de adhesión. Por lo tanto, van a aparecer estas células epiteliales como células presentadoras de antígeno, lo que va a conllevar pues, a un aumento de la apoptosis, a una destrucción propia de estas células. Y a esto nos va a llevar a la expresión de autoantígenos. A esto le vamos a sumar otras características. Bueno, producción de BAF, que va a traer muchos linfocitos B, y producción y llegada de células T. Entonces, todo este ambiente que se va a generar, pues va a permitir que se activen células T autorreactivas, tanto del perfil TH1 como del perfil TH17. ¿Y estas a quién van a cooperar? Bueno, las linfocitos T y la presencia de BAF, pues va a permitir que los linfocitos B se recluten, pero lamentablemente estos linfocitos B que se reclutan, pues van a ser aberrantes, lo cual va a permitir que exista una ruptura de la tolerancia, ¿no? Y la producción de autoanticuerpos. ¿Quién lo desencadenó? Factores genéticos, que hablamos de predisposición genética. Otro de los factores son las infecciones virales y evidentemente también debe estar implicado pues, la deficiencia de estrógenos para esta desregulación de la respuesta inmunológica. Bueno, por mi parte es todo. Solo me resta agradecerles e invitarlos a que me sigan por mi canal de YouTube para más explicaciones en el contexto inmunológico. Le cedo la palabra a la doctora Luz Helena. Muchas gracias. Gracias al Consejo de Reumatología también por esta invitación. Entonces, bueno, ahí está ya mi plática. Yo soy oftalmóloga, entonces yo les voy a hablar de la parte oftalmológica del síndrome de Sjögren. Entonces, bueno, en cuanto a hablar de epidemiología de ojo seco, sí es importante, bueno, desde el punto de vista del oftalmólogo, que realmente se cree que hasta el 8% de todas las personas del mundo van a tener ojo seco. Después de esta pandemia yo creo que vamos a hacer más. Pero lo importante ver es que 1 de cada 10 pacientes van a tener síndrome de Sjögren primario y muchos de ellos no tienen el diagnóstico reumatológico correcto, ya sea porque se refieren muy tarde, de hecho se está reportando hasta 10 años, ¿no? Después. Pero lo que sí es importante saber para todos es que hasta el 90% de los pacientes van a tener manifestaciones oculares. Entonces, recordando un poco cómo está el ojo, nada más les voy a mostrar esta diapositiva. Entonces, el ojo tiene, principalmente la afección al ser en ojo seco, afecta córnea y conjuntiva. Entonces, la córnea, recordemos, tiene 6 capas, es transparente. ¿Por qué? Porque no tiene vasos sanguíneos. Entonces, el oxígeno lo adquiere principalmente del humor acuoso y menor grado de la lágrima, ¿no? Entonces, la lágrima, como ya nos explicó ahora el doctor, no es una capa única y de hecho tiene 3 capas. La capa lipídica, que es la más externa, que esa le da la estabilidad. La capa acuosa, que es la gran mayoría, que es la que principalmente se afecta, ¿no?, en síndrome de Sjögren. Y la capa de mucina, que tiene para que esté adherida y funcione bien el epitelio. Entonces, si lo vemos ya a nivel más pequeño, realmente lo importante es que no nada más la lágrima nos va a dar humectación, sino al tener otros factores nos ayuda para reparar heridas, nos ayuda como defensa antimicrobiana, es antiinflamatoria, tiene inhibidores de proteasa importantes, ¿no? Entonces realmente tenemos que comprender esto por lo que puede pasar a nivel ocular.
viéndolo desde el punto de vista de un oftalmólogo, tener una disfunción del lágrima lagrimal implica muchas cosas, como pueden ver en este recuadro. Entonces, por eso es importante ver si el paciente, como ya se dijo, si toma algunos otros medicamentos, alguna cirugía, y también el ambiente, ¿no?, que juegan un papel importante por toda esta cascada de inflamación, y que a la vez pues todo va a jugar a nuestro favor o nuestra contra. Entonces, hablando un poco del modelo de patogénesis a nivel ocular, como ya nos dijeron, entonces el virus lo va a activar más la predisposición de los diferentes autoantígenos, haciendo una activación en el epitelio, y por vía de los interferones se van a activar las células B. Y también es importante recordar que toda la activación que hay a nivel de CD4, eso es importante sobre todo para el epitelio ocular, y de CD8 principalmente para las glándulas y los acínios. Entonces, ¿qué tiene un paciente que tiene ojo seco? Muchos síntomas. Puede tener, de hecho, buena visión, pero se pueden quejar de muchas cosas, desde veo mal, veo borroso, ¿no?, se me cansan los ojos, ardor, dolor. Todo esto obviamente es progresivo, y pues todo esto juega siempre un muy mal papel en la vida del paciente. Entonces, realmente no nada más revisamos la lágrima, voy a ir desglosando qué es lo que sí revisamos. Uno, los párpados, pues como vimos, juegan un papel importante. La película lagrimal, la parte oleosa, que tenemos que ver cómo están las glándulas y cómo está su secreción para que sea de buena calidad, y esto nos ayude a la estabilidad de la lágrima. Luego ya entonces empezamos con lo que esto, si ustedes conocen, que es la prueba de Schirmer, que esto realmente nos va a medir la cantidad, la producción de lágrima, ¿no? Cuántas lágrimas se está produciendo. Se prefiere hacer con colorante, porque entonces así evitamos el parpadeo reflejo, y entonces tenemos realmente la lágrima basal. Es importante saber en qué ciudad estamos para ver cuánto es. Por criterio, si es menor de 5, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México consideramos un Schirmer hasta normal en 7 milímetros, ¿no? Entonces eso también es importante. Entonces, menor de 5 es ya criterio de severidad. El segundo que hacemos, entonces, hacemos ya tinciones de córnea y conjuntiva. Utilizamos principalmente dos colorantes, fluoresceína y verde listamina. Se usa ya menos el rosa de Bengala, sobre todo porque es un poco más irritativo, pero va a teñir lo mismo que el verde de listamina. Unos ayudan en córnea, como la fluoresceína, para ver cómo está exacto el epitelio, y el verde listamina nos ayuda para ver en conjuntiva, principalmente ver cómo está produciéndose o si hay células muertas. Y los scores, obviamente, pues para hacer todo esto más objetivo. Entonces, aquí estamos viendo las imágenes de un ojo de un paciente. Cuando está con el filtro azul estamos viendo la fluoresceína, entonces tanto vemos como que tiene una queratitis punteada, los puntitos que se ven, eso es la queratoconjuntivitis zika. Además, lo que marca la flecha es que también vemos el menisco lagrimal, que eso me está hablando del volumen de lágrima que tiene el paciente. Vemos la estabilidad de la lágrima, en cuánto tiempo se rompe, y en la imagen de inferior se alcanza a ver que está con verde listamina, si se fijan se ve como una línea si lo hubiéramos pintado al paciente, que no tiñe nada porque realmente la gran mayoría de afección estaba en la córnea. Lo otro que ven del otro lado es una meibografía, que gracias a es una microscopía que alcanzamos a ver entonces cómo están las glándulas de meibomio, y realmente nos ayuda a ver qué tan buena trayecto tienen, y ahorita la vamos a ver más adelante. Otra cosa que estamos haciendo actualmente es medir, que puede hacer en consultorio, lo hacemos ya aquí en México, la cantidad de metaloproteinasa 9. Como sabemos, la metaloproteinasa 9 va a jugar un papel importante también en el desprendimiento del epitelio corneal, y al haber un desequilibrio en esto, entonces va a hacer que haya una mayor desepitelización de las capas principales, más la alteración en todos los receptores. Entonces esto va al estar aumentada en los ojos con disfunción de la lágrima lagrimal, van a estar las células epiteliales estresadas, por lo tanto va a estar elevada, ¿no? Entonces al estar todo acelerado, el desprendimiento va a ser del epitelio mayor, se va a estar exponiendo, y eso a la vez, como el paciente tiene alterada los receptores,
va erosionándose y puede llegar a perforarse. Otra cosa, entonces, bueno, eso clínicamente cómo se ve, al inicio se ve como una queratitis filamentosa, que realmente son estos filamentos, que realmente estamos viendo el epitelio, que se está zafando realmente, que se alcanza a ver así como se ven en estas imágenes, con y sin el colorante de fluoresceína. Después, ¿qué otra cosa hacemos? Medimos también la osmolaridad de la lágrima. Al tener todas estas alteraciones en la disfunción de la lágrima lagrimal, tanto en la composición como en el aumento de la osmolaridad y las citocinas, esto obviamente nos va a hablar de que hay un estrés en ese momento, y esto realmente es un buen marcador porque nos va a predecir qué tan severo es el ojo seco y tiene una sensibilidad alta. Entonces, últimamente ya también ha estado cobrando más papeles en esto. También, pues con todos estos cuestionarios que ahora se le hace a los pacientes, se hace este OSDI que ya está validado para México, porque esos son los síntomas que tiene el paciente tanto en su día normal, haciendo alguna actividad, y realmente desde muy pocas alteraciones, como pueden ver, o sea, son cosas muy normales que hace el paciente, puede tener un poco o mayor alteración, y pues todo eso hace que pues tenga discapacidades hasta graves, por lo cual también es importante, ¿no?, valorarlo. Los marcadores de inflamación a nivel sistémico, realmente no existe una correlación directa, lo cual es importante saberlo. Y bueno, nada más, eso se ha estudiado un poco más en artritis reumatoide, pero en síndrome de Sjögren no. Biopsia de glándula lagrimal realmente no es lo habitual, solo la hacemos en algún caso que estemos pensando, alguna lesión infraproliferativa, sobre todo porque estamos pues así como se cuidan a nivel en boca, pues también intentamos no lastimar más conductos. El ojo seco sí es lo más frecuente, pero recordar que hay otras causas. Bueno, puedes dar otras manifestaciones, ¿no? Puede dar una uveitis anterior, como en las fotos superiores, puede dar una queratitis ulcerativa periférica o una escleritis, ya sea una escleritis difusa o una escleritis con necrosis. Entonces, aunque sí lo más frecuente es una keratoconjuntivitis zika, podemos tener otras cosas. Entonces, ¿qué les damos de tratamiento? Obviamente, nos enfocamos en qué capa de la lágrima va a estar afectada para darle específicamente ahí qué le queremos hacer. Entonces, es importante por eso la revisión oftalmológica. Utilizamos, por ejemplo, suerautólogo, que tiene todos estos factores de crecimiento, que es lo más parecido a la lágrima, y también por la osmolaridad. Damos poco esteroide tópico y antiinflamatorio, sobre todo por el riesgo de lisis. Y pues ahora tenemos ciclosporina y tacrolimus. En México no hay ocular, pero usamos el dérmico con buenos resultados para ayudar a esta cascada de inflamación a nivel local. Y sistémico, ¿qué hacemos? Es importante tomar en cuenta que si el oftalmólogo les dice, oye, está con un ojo muy, muy seco, entonces eso es valorar realmente cómo está con tratamiento o valorar subirlo, pensando que puede llegar a tener una queratitis severa con lisis o perforación, ¿no? Existen pocos estudios realmente de cuáles biológicos se han visto para mejorar como tal la función del lágrima, el rituximab, y entonces y estos otros nuevos, ¿no?, que se están viendo específicamente en función de el ojo. Entonces, hablando un poco de complicaciones, una muy, muy importante entonces es la perforación corneal. Como vimos cómo sucede todo esto por la alteración en las metaloproteinasas, pero realmente si seguimos y continúa con estas lesiones, obviamente esto puede llegar a toda la profundidad de la córnea y esto puede llegar a una perforación. Desgraciadamente así nos llegan a veces los pacientes, entonces es la primera manifestación de la enfermedad y por esto llegamos al diagnóstico sistémico, ¿no? Entonces aquí pues tratamos la causa, descartamos lo infeccioso, y ¿qué hacemos? Pues tenemos que reconstruir el globo ocular a corto plazo y pensar a largo plazo qué vamos a hacer. A corto plazo, ¿qué hacemos? Si es una perforación pequeña como está en la parte superior, ponemos un parche de cianocrilato, que realmente se hace en consultorio y literal es cianocrilato, sin decir la marca. Les va muy, muy bien. Si es una perforación ya mucho mayor, como se ve en la imagen inferior del lado izquierdo, pues a veces sí tenemos que llegar a un trasplante corneal. Más obviamente asociado a un tratamiento sistémico agresivo para evitar pues que esto continúe, ¿no? Porque aunque se haga la cirugía, pues son tejidos muy, muy friables. Otra cosa
cosa importante también es tomar en cuenta el dolor neuropático que puede llegar a tener el paciente. ¿Por qué? Sobre todo porque toda esta inflamación y la hiperosmolaridad nos van a dar un dolor importante, una alteración en todos los dolores, y entonces esto, obviamente, al hacerse crónico, hace que el paciente con estímulos mínimos, ya sean de viento o ya sean de luz, puedan tener, o sea, muchas veces ustedes ven a los pacientes que llegan con lentes oscuros, se los quitan y es imposible, ¿no?, que puedan estar en una consulta. Esto obviamente se debe al dolor neuropático, que además se asocia a que tengan más alteraciones de sueño. ¿Qué hacemos? Pues nos ayudamos obviamente de ustedes. A nivel en gotas podemos usar diclofenaco, pero esto a su vez nos juega un papel importante en la lisis. Usamos un poco de omega 3 y doxiciclina bioral, que sí nos ayuda a cortar un poco el ciclo, ¿no?, de dolor. Biopsia de la glándula, linfoma de glándula lagrimal, perdón. Esto, como ya vimos, es una de las complicaciones que puede pasar a diferentes niveles. Entonces, esto se ve principalmente con un aumento evidente, como se puede ver en esta imagen, que se corrobora por imagen. Y pues bueno, tiene todos los marcadores positivos, por lo tanto se da el tratamiento adecuado. Pues, hablando un poco de toxicidad de medicamentos, primero voy a hablar de toxicidad a nivel de lubricantes. Tenemos los buenos, los malos y los feos, obviamente, aquí. Entonces, el fluoruro de benzalcón y el timerosal sí son unos excelentes detergentes que se utilizan realmente para conservar, ¿no?, estos medicamentos, pero la realidad es que pueden llegar a tener reacciones muy, muy importantes en los pacientes. Son el típico lubricante que el paciente compra, que no es tan caro, pero pues no son los mejores para estos pacientes reumatológicos. Los segundos, que es no el tampoco querido, son aquellos que tienen fosfato. ¿Por qué? Porque tienen una concentración mucho mayor de lo que puede llegar a tener el ojo, lo cual nos llega a desequilibrar el equilibrio en la bomba con sodio y potasio. ¿Y esto qué pasa? Bueno, también hay en otras, no solo en lubricantes, hay en otras gotas. Entonces hay que tener en cuenta cómo está la superficie ocular. ¿Qué pasa? Se llegan a depositar placas importantes de calcio, como puede verse en este ojo, que es la misma paciente, ojo del lado derecho y ojo del lado izquierdo, y que si hago esta imagen inferior es una tomografía de coherencia óptica de la córnea, alcanza a ser hasta una sombra acústica. ¿Por qué? Pues porque está el depósito de calcio. Por lo tanto, se prefiere siempre utilizar estos conservadores que realmente en el momento en que el paciente lo aplica, se quita la afección y no son tan tóxicos, y se recomiendan sobre todo en aquellos pacientes que lo van a utilizar más de 4 veces al día, ¿no? Entonces, esto ya existen muchas marcas aquí en México que podemos utilizar. Otra toxicidad importante es la asociada a cloroquina e hidroxicloroquina. Hay muy pocos reportes, pero sí se puede también depositar en córnea. Como se ve esta línea que marca aquí las pequeñas flechas. Y lo más importante, obviamente, recordar es la toxicidad a nivel de retina en la mácula. ¿Esto qué es lo que pasa? Este es un corte, este es en conejo, pero lo que va pasando es que se van perdiendo, si se fijan, se van perdiendo los colores porque se van perdiendo los fotorreceptores, que son los conos y bastones, que gracias a esos es como alcanzamos, ¿no?, a ver bien. Principalmente se pierden a nivel de la mácula, que es el área de mejor visión, y cuando se pierde realmente todo el centro es lo que conocemos como maculopatía en ojo de buey. Entonces, para no llegar a eso, que es lo que no queremos llegar, hacemos varios estudios, casi todos son no invasivos. Primero hacemos un estudio de campos visuales que tiene que ser específico, y si pueden ver los puntos negritos, significa que esa área el paciente ya no lo ve. El estudio de abajo es un electrorretinograma multifocal, y ahí realmente vemos cómo se van despolarizando todos los fotorreceptores. Funciona así a nivel ocular, y se van aplanando. Eso nos está diciendo que ahí está el daño. La imagen inferior es una tomografía de coherencia óptica de la retina, y la flecha azul nos está marcando que ahí está más adelgazado. ¿Por qué? Porque ahí, que corresponde a la otra imagen, ya se perdieron esos fotorreceptores. Y la última imagen es un estudio de autofluorescencia, que es con un filtro especial que utilizamos sin colorante ni nada, y eso que se hace blanco solo, o sea, florece solo. ¿Es por qué? Porque ya se perdieron estas células.
También nos utilizamos, como se fijan, nos utilizamos diferentes estudios. El otro es que está el C y el G, ese es un estudio que se llama microperimetría, que nos mide la cantidad de densidad de células realmente que tenemos, ¿no? Entonces es importante tenerlo. Estos son realmente los estudios que se tienen, sabemos cuáles son más sensibles y más específicos y obviamente al juntarlos vamos a tener una mejor sensibilidad y especificidad. Entonces, ¿qué se recomienda? Recomendamos tener siempre una revisión basal de fondo de ojo en el momento que se va a iniciar, ya sea cloroquina o hidroxicloroquina, más un campo visual y el OCT, que es el estudio de la retina, o valorar el electroretinograma multifocal. Ese se necesita un aparato especial, es más lento, sale más caro, autofluorescencia o microperimetría. Si todo sale bien, te puede repetir al paciente y de estarlo viendo en 5 años, y hay que hacer revisiones anuales en aquellos pacientes que tengan sobre todo factores de riesgo. Entonces, o sí, todos los pacientes con síndrome de Sjögren necesitan una revisión oftalmológica, incluso aunque no tengan síntomas, porque muchas veces nos está hablando cómo está sistémicamente, y pues nosotros sí vemos el ojo, que puede ser la primera manifestación de la enfermedad. No todos los síntomas van a estar correlacionados con la exploración, el paciente puede sentirse muy mal, y entonces ahí pensar en lo neuropático y siempre recordar la toxicidad de los medicamentos. Pues muchas gracias, eso aquí termino yo. Y ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Madeline Edith Vélez Cruz. Yo aquí, doctora, quito mi video y mi audio y la veo a usted. Muy buenas noches. Agradezco la invitación y aplaudo el esfuerzo de todos los médicos involucrados en la organización de esta sesión. A continuación, vamos a hablar acerca de las manifestaciones que tiene el síndrome de Sjögren. La siguiente, por favor. No solo a nivel de la cavidad bucal, sino a nivel del aparato estomatognático, el cual está conformado por la cavidad bucal y su contenido, pero también por el maxilar, la mandíbula, los músculos de la masticación, las glándulas salivales y la articulación temporomandibular, así como por las estructuras que irrigan e inervan esta zona. Las manifestaciones las vamos a dividir en aquellas que se asocian a la hiposalivación, tanto infecciosas como no infecciosas, así como las secundarias al proceso autoinmune subyacente y las secundarias a la farmacoterapia. Es importante tener presente que la saliva está involucrada en múltiples funciones y por lo tanto la carencia de esta va a tener un impacto significativo en la calidad de vida del paciente. Los pacientes con hiposalivación frecuentemente sufren de xerostomía, que es la sensación de tener la boca seca, úlceras traumáticas, halitosis, disfagia, dislalia, disgeusia, desmineralización de la superficie del esmalte, tienen una mayor susceptibilidad a desarrollar caries y también a presentar candidiasis bucal. Esto es debido a que la hiposalivación causa una disbiosis con un aumento en la cantidad de lactobacilos, Streptococcus mutans y Candida albicans. Por ello, las recomendaciones principales para estos pacientes va a ser, en la medida de lo posible, evitar residir en lugares cálidos y secos, no fumar, no consumir alcohol, no consumir bebidas diuréticas, evitar el consumo de alimentos secos y que sean de difícil masticación, y también evitar el uso de enjuagues comerciales, debido a que estos generalmente hacen más severa la hiposalivación. El primer paso de intervención cuando tenemos un paciente con hiposalivación es buscar precisamente la estimulación de la secreción salival, y lo podemos hacer tanto por vía sistémica como por vía local. Por vía sistémica es mediante la administración de fármacos parasimpático-miméticos, pero es importante tener en cuenta que estos se encuentran contraindicados en muchos pacientes y en muchos otros causan efectos adversos que con frecuencia son responsables de que haya un poco apego al tratamiento. Tenemos otras alternativas, como es la estimulación salival con medios locales,
La más popular es el uso de gomas de mascar a base de xilitol. El xilitol es un polialcohol que no puede ser metabolizado por las bacterias en la cavidad bucal y por lo tanto no aumenta la susceptibilidad a caries. Sin embargo, cuando estos se utilizan por mucho tiempo, incluso en personas sanas, pueden ser los causantes de trastornos o desarreglos internos de la articulación temporomandibular. Por ello, nosotros recomendamos sustituir las gomas de mascar por caramelos macizos para pacientes diabéticos. Otra alternativa que se ha utilizado desde hace mucho es la electroestimulación transcutánea y recientemente se comenzó a utilizar la siguiente, por favor. Otra alternativa que es la electroestimulación intraoral a través de guardas elaborados a la medida. La siguiente, que se activan a través de un control remoto, el cual se le proporciona al paciente y una vez que se activa emite una descarga que va directo al nervio lingual, particularmente al nervio cuerda del tímpano, que es quien da la inervación parasimpática a la glándula submandibular, y de esta manera estimula la secreción salival en muchos de los casos. Se deben utilizar 5 minutos, 5 veces al día, y se ha reportado que aumenta la producción de saliva hasta en un 40%. La siguiente, por favor. Si no se logra estimular al paciente para que produzca una cantidad suficiente de saliva, la siguiente alternativa es el uso de sustitutos, que puede ser desde mantener una adecuada hidratación mediante sorbos constantes de agua, el uso de chips de hielo, o bien el uso de saliva artificial comercial a base de carboximetilcelulosa o bien a base de mucina porcina, que generalmente van adicionadas con saborizantes y con fluoruro. Otra alternativa más económica puede ser elaborarlos en casa, diluyendo 5 mililitros de glicerina en 1 litro de agua, o bien un preparado a base de mucílago de nopal. El mucílago además tiene la ventaja de que tiene propiedades cicatrizantes. En los pacientes que no tienen una adecuada lubricación, pues frecuentemente vamos a encontrar úlceras bucales traumáticas. En estos casos, el abordaje es dar un tratamiento sintomático, cerciorarnos de que el paciente tenga un adecuado apego a las medidas de lubricación, eliminar el factor causal, ya sea una dieta inadecuada o bien superficies dentales o protésicas que estén irritando los tejidos, y una vez que diagnosticamos una úlcera en la cavidad bucal, está indicado darle seguimiento durante 14 días. Si en este periodo no cicatriza, entonces lo que sigue es realizar una biopsia para descartar carcinoma epidermoide. La complicación infecciosa más frecuente en pacientes con síndrome de Sjögren es la caries dental. Es un tipo de caries que nosotros denominamos rampante. Es muy agresiva y rápidamente progresiva, que generalmente causa mutilación dental. Por ello, es importante que el paciente lleve un tratamiento preventivo odontológico que consiste en limpiezas dentales cada 3 meses y la aplicación tópica de fluoruro, el cual tiene propiedades bacteriostáticas y en ciertas concentraciones también puede ser bactericida. Además, disminuye la adhesión bacteriana a las superficies del esmalte y aumenta la resistencia del esmalte a los productos de metabolismo bacteriano. El paciente además debe utilizar en casa dentífricos fluorados de 2 a 3 veces al día para disminuir este riesgo. Como mencionaba, muchas veces estos pacientes, a pesar de la intervención preventiva, terminan sufriendo múltiples mutilaciones dentales, y es importante pensar cuál va a ser el paso para rehabilitarlos, debido a que si no se hace, entonces son muy susceptibles a desarrollar trastornos en la articulación temporomandibular, desarreglos internos y síndrome miofacial doloroso. Las alternativas de restauración pueden ser prótesis mucosoportadas. Sin embargo, si el paciente ha recibido tratamiento con metrotexate, van a ser poco toleradas, ya que tienen una enorme tendencia a desarrollar úlceras bucales. Por otro lado, si se piensa rehabilitarlos con implantes postintegrados, es importante tener en cuenta que si el paciente ha recibido tratamiento con esteroides por un tiempo prolongado, probablemente el pronóstico de estos implantes no sea muy bueno, debido a que, como ustedes saben, los esteroides afectan negativamente la diferenciación de osteoblastos y por lo tanto los niveles óseos alrededor de los implantes muchas veces pueden no ser satisfactorios.
Otra complicación infecciosa es la candidosis o candidiasis bucal. La siguiente, por favor. En este caso, es imprescindible dar un diagnóstico temprano y acertado del tipo de candidiasis, controlar los factores predisponentes y, en este caso, la enfermedad subyacente, así como la elección adecuada del antifúngico. Para su tratamiento, cuando las lesiones son localizadas, el tratamiento indicado es con nistatina y o miconazol. Se prefiere la presentación en suspensión o en gel. No está recomendable utilizar tabletas ni tabletas mucoadhesivas en pacientes con hiposalivación. En lesiones moderadas, el tratamiento de lesiones fluconazol por vía oral, y si existe resistencia podemos optar por itraconazol, también por vía oral. La presentación más frecuente de cándida es la pseudomembranosa, que presenta una pequeña película que reviste las superficies de la mucosa, y esta película puede ser desprendida con facilidad, ya sea con un hisopo o con una gasa, y deja una superficie sangrante y dolorosa. Esta como es el tipo más leve de la enfermedad y puede tratarse con antimicóticos tópicos. Otra presentación es la candidosis hiperplásica. Esta puede presentarse en la mucosa bucal tanto uni como bilateral y es un diagnóstico diferencial de leucoplasia. Por ser diagnóstico diferencial de una lesión cancerizable, entonces es necesario realizar biopsia. En las biopsias frecuentemente se ha encontrado edema y colonización intraepitelial y requieren un control a largo plazo. El tratamiento puede ser con fluconazol o con itraconazol. Otra presentación es la glositis romboidea media. Cuando se ha realizado biopsia incisional de estas lesiones, se ha encontrado hiperplasia pseudoepitelial. Por ello, es importante hacer una adecuada correlación clínico-patológica para evitar que se pueda confundir con una neoplasia maligna. Y el tratamiento va a ser a base de azoles sistémicos. Finalmente, otra presentación es la queilitis angular. Generalmente es un tipo de estomatitis asociada a prótesis y tiene la particularidad de que puede ser causada tanto por Candida albicans como por Staphylococcus aureus. Y independientemente del microorganismo causante, el tratamiento de elección va a ser con miconazol y bueno, también está asociada a estados carenciales. Un diagnóstico diferencial de la candidosis es el líquen plano, que es una entidad que también vamos a encontrar en pacientes con síndrome de Sjögren, tanto en su presentación reticular como erosiva. Y también se presenta en lesiones liquenoides asociadas a fármacos. Más del 30% de los pacientes con síndrome de Sjögren presentan aumento de volumen en las glándulas salivales, tanto parótidas como submandibulares. La mayoría de estos casos se trata de lesiones linfoepiteliales benignas, pero también puede haber linfoma y cialaenitis bacteriana. La cialaenitis bacteriana es de etiología retrógrada, es decir, los microorganismos colonizan los conductos salivales atróficos y de ahí migran hacia el parénquima glandular. Es de aparición, el aumento de volumen va a ser de aparición súbita, generalmente son unilaterales, aunque en algún caso podría ser también bilateral. Obviamente vamos a tener signos inflamatorios agregados y el diagnóstico es porque lo hacemos porque al ordeñar la glándula vamos a tener supuración a través de los conductos. El tratamiento es con amoxicilina y ácido clavulánico durante 3 semanas y en pacientes alérgicos se indica clindamicina. Cuando la infección va más allá de la célula parótide o de la célula submandibular, entonces puede estar indicado realizar una desvidación y drenaje. Sabemos que los pacientes con síndrome de Sjögren tienen un riesgo muy elevado de desarrollar linfoma, no solamente en glándulas salivales mayores, sino también en glándulas salivales menores. Por ello es imprescindible realizar exploraciones bucales periódicas y detalladas. Finalmente, el síndrome de Sjögren puede causar neuropatía periférica que afecte tanto al quinto como al séptimo par craneal y lo más frecuente es datos de parestesia. Aunque nosotros no lo tratamos, sí participamos en el diagnóstico diferencial de estos casos. Es mucho menos frecuente la disestesia y cuando se afecta al séptimo par craneal puede haber parestesia. La siguiente, por favor. Por mi parte, esto es todo
y agradezco su atención y cedo la palabra al doctor Miguel Villarreal. Miguel. Bueno, en lo que entra Miguel, yo quiero aprovechar unos segundos en agradecer a la doctora Rosaelda Barbosa su extraordinario liderazgo en esta coordinación de este equipo tan capaz que nos ilustró de manera tan importante acerca del síndrome de Sjögren. Recordemos que vamos a tener una segunda parte